Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi Amor en la ciudad de Nueva York. Hoy es día 1 de agosto del año 2024, qué rápido está pasando el año, ¿sí o no? O me parece a mí solamente que está pasando rápido el año, ¿no? Recién parecía que estamos celebrando Año Nuevo y ya estamos en el mes 8, ¿no? Faltan 4 meses y otra vez ya pasa otro año, así que sírvale a Dios, gloria a Dios, que es lo mejor que le pueda pasar en su vida. Le damos saludos también a todos aquellos que se conectan a través de las redes, en Facebook. También hoy estamos saliendo en vivo a través de TikTok por primera vez, gloria a Dios. Saludamos acá a la cámara de TikTok y a los que se van conectando para que puedan recibir esta maravillosa enseñanza de la gracia de Jesucristo. Lo primero que vamos a hacer es orar, amén. Vamos a orar para que lo que hablemos aquí, lo que traemos de parte de la palabra de Dios, porque esto no tiene que ver con el pastor Leo, esto tiene que ver con la palabra de Jesucristo. Cuando alguien en esta tierra aprende la palabra de Cristo del nuevo pacto, esa persona puede entender el propósito de Dios. El propósito por el cual estamos en esta tierra, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuántas veces usted se preguntó, no? ¿Alguna vez se habrá preguntado qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Para qué estoy acá, no? Yo me preguntaba, Señor, ¿para qué me trajiste de tan lejos, por ejemplo, no a Estados Unidos, ¿no? Imagínense de por allá de Argentina, lo último de la tierra, y venir todo para acá. Y yo siempre me preguntaba, ¿para qué vine para acá? Después, con el tiempo, me di cuenta que Dios me trajo para conocerle a Él, ¿no? Por la gracia de Dios, mi esposa me pudo conocer a mí, ¿no? Y ser feliz conmigo. Amén. Si yo no venía, se hubiera perdido un galán, ¿no? Un galán argentino. Entonces, pero un propósito de Dios de poder llegar y estar, ¿no? En esta tierra. Usted también tiene un propósito. ¿Cuánto lo cree? Amén. ¿Y tiene que ver con quién? Con Cristo Jesús. Tiene que ver con el Señor. Así que, Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que tenemos de estar, Señor, reunidos aquí con mis hermanos. Gracias, Padre, por la palabra que estamos trayendo, por la palabra que estamos enseñando, Señor, de esta nueva creación, esta nueva naturaleza que tú nos diste, Señor, a través de tu sacrificio en la cruz hace 2000 años. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos que alumbre los ojos del entendimiento para que puedan entender esta palabra y recibir tus verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Están bien? ¿Está contento? Amén, gloria a Dios. Muy bien, lo veo un poco serio, ¿no? Me están mirando un poco serio. Estamos contentos, felices. El día sábado comenzamos con esta enseñanza. Ahora vamos a seguir la segunda parte. Acá enseñamos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, ¿no? Esta es la parte número 2. Y el título es Una nueva naturaleza. Es verdad, amén. Nueva naturaleza. Cuando, voy a dar una síntesis. Cuando el hombre fue creado, ¿no? Dios lo puso ¿dónde? En el huerto del Edén, ¿verdad? El hombre disfrutaba de una relación con Dios, disfrutaba de un compañerismo con Dios, y el hombre tenía algo que era que Dios lo puso para señorear. Dios lo puso para que esté arriba y no abajo, para que sea cabeza y no cola, para que sea de bendición y no de maldición. Dios creó al ser humano para que viva una buena vida en esta tierra. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que entró en el ser humano? Diga conmigo, el pecado. El pecado. Al entrar el pecado, entonces, ¿qué fue lo que entró? Todo lo que es la enfermedad, el dolor, todo lo que tiene que ver con las transgresiones que trae el pecado. Pasaron aproximadamente, ¿no? 4000 años de Adán hasta Jesús. 4000 años. Cuando viene Jesús, entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ofrecerse Jesús sacrificio por el pecado. ¿Para qué? Para que se ponga ahora el hombre
pueda estar bien en una relación correcta delante de Dios. Usted tenía una antigua naturaleza, ¿cuál era la antigua naturaleza? Adámica, satánica. Cuando usted nació con conciencia de... Muy bien, nació con conciencia de pecado. ¿Por qué? Porque le dijeron a usted que usted era pecador, ¿verdad? Todos nosotros éramos, ¿qué? Pecadores. E inclusive cuando uno le pregunta a la gente, ¿dice usted qué es pecador? Y la gente dice, sí, todos pecamos, somos todos pecadores. Pero en cierta parte la persona está bien. ¿Por qué? Porque en realidad la persona es pecadora, tiene conciencia de pecado. Pero ahora viene Jesús, carga con los pecados de la humanidad, con todos los pecados de la humanidad, y entonces la persona que cree en lo que Cristo hizo, nace de nuevo. Eso se llama una nueva naturaleza, una nueva creación. Teníamos una naturaleza caída, adámica, satánica, una naturaleza que no era de Dios. Creemos en lo que Cristo hizo en la cruz y entonces ahora tenemos una nueva naturaleza. Esto lo explicamos el día jueves, estoy tratando de hacer un resumen. Capítulo 3 del libro de Juan. Se acerca un hombre llamado Nicodemo, se acerca a Jesús de noche y le pregunta, Señor, yo sé que tú vienes de Dios, ¿qué tengo que hacer para poder, entrar al reino de Dios? ¿Qué le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, no puedes, ¿qué? Ver el reino de Dios. Ahí ya tenemos un punto, esto lo explicamos el día sábado. Para nosotros poder entender el reino de Dios, diga conmigo, tengo que nacer de nuevo. Muy bien, tengo que nacer de nuevo. Ahora vamos a leer un poquito de eso, lo voy a leer rápido. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Ya tenemos entonces que se aparece Jesús con un hombre llamado Nicodemo, y entonces Jesús le explica a Nicodemo, para él poder ver el reino de Dios, entrar al reino de Dios, entender las cosas de Dios, ¿qué tiene que hacer? Diga, nacer de nuevo. Amén. Esta clase, esta prédica, esta enseñanza, se trata del nuevo nacimiento, para que usted entienda que usted no puede mejorar, que usted no puede cambiar una naturaleza caída. ¿Cuánto están entendiendo? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer la religión? Las religiones quieren cambiar, quieren hacer que usted cambie patrones de conducta, pero nunca lo va a lograr hasta que la persona nazca de nuevo. ¿Cuánto van entendiendo? Amén. Viste que, por ejemplo, cuando uno va a alguna iglesia te dice, hermano, deje de tomar, ¿no? Hermano, deje de fumar. Hermana, deje de estar chismoseando, ¿no? Hermana, deje todo. O sea, todo el tiempo tiene que ver con lo que la persona hace, ¿no? Si la persona es ladrón, usted tiene que dejar de robar, tiene que dejar de mentir. Pero la persona se esfuerza por dejar de mentir. ¿Y qué pasa? Diga conmigo, no puede. ¿Por qué no puede? Porque está en una antigua naturaleza, en una naturaleza caída. Por eso cuando a veces la gente va a la iglesia y, por ejemplo, escuchan en la iglesia que piden dinero, a la gente le choca mucho. Porque dice, no, ¿cómo yo voy a ir a la iglesia a dar mi dinero? ¿Por qué? Porque tiene una naturaleza caída, una naturaleza que es anticristo, y quieren que esa naturaleza caída, anticristo, sirva a Dios. Le va a ser muy difícil, va a ser una batalla siempre. Pero cuando la persona nace de nuevo, cuando tiene un nuevo nacimiento,
ya no tiene naturaleza caída, satánica, adámica, sino que esa nueva creación quiere adorar las cosas ¿de quién? De Dios. Amén, aplaudo al Rey. Quiere vivir para Dios. Ya no tiene que estar usted empujándole, hermano, venga a la iglesia, hermana, ore, hermano, escuche las prédicas. No, la naturaleza que está en la persona le inclina ¿a qué? A buscar las cosas de arriba, decía Pablo, gloria a Dios. No las cosas de la tierra. ¿Por qué? Porque ya entiende que nació de nuevo, que tiene ahora un propósito por el cual vivir en esta tierra. Y créame, believe me, que es mejor estar en Cristo que fuera de Cristo. Que no hay nada mejor en esta tierra que servirle a Dios. Gloria a Dios. No hay nada mejor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque hay promesa de parte de Dios. Dios te dice, ciertamente el bien te seguirá todos los días de tu vida. Cuando usted está en Cristo, las promesas de Dios se hacen realidad. Dice, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, ¿en quién confiaré? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Miren, las promesas de parte de Dios son promesas que se hacen real en tu vida. Caerán a un lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Cuántos creen eso? Pero para que esas promesas se hagan realidad, listen to me very careful, please. Escúcheme con atención. Yo tengo 31 años estudiando este libro, estudiando esta palabra. Prácticamente toda mi vida. Esta es mi vida. Entonces, yo vi en la época del COVID, de la pandemia, hace 4 años, que muchos predicadores, pastores, gente, hablaban de Salmo 91. Fue el momento que el Salmo 91 estuvo de moda. Usted veía en Facebook, Salmo 91, Salmo 91. ¿Y qué dice Salmo 91? El Salmo 91 dice, porque he puesto mi confianza en el Altísimo, dice, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Y el otro día se moría la persona. Pero si estaba creyendo, tenía esa palabra. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que creer correctamente. Hay que nacer de nuevo. Hay que vivir bajo el pacto de la gracia. Si usted quiere vivir bajo el pacto de la gracia, que recién estábamos compartiendo el pan y el vino, que es Cristo Jesús, pero al mismo tiempo usted quiere portarse bien, usted quiere cumplir mandamientos y usted quiere guardar mandamientos, echa a perder lo que Cristo hizo. Su esfuerzo, decía el apóstol Pablo, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Diciendo, si usted le pone un poquito de ley de Moisés, echa a perder todo el maravilloso evangelio de la gracia. Por eso esta palabra, necesito nacer de nuevo, una nueva creación. Gloria a Dios. Más adelante dice así, esto es un repaso, por eso avanzo rápido. Voy a leer solo la versión Reina Valera, para no pararme mucho. Dice, usted lo tiene, look at this, please. Mire esto es tremendo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue el que pecó? Adán. Adán pecó, Adán falló, y el pecado de Adán pasó a toda la humanidad. ¿Y qué pasó con el pecado de Adán? Juntamente con el pecado de Adán, pasó la muerte. Y pasó el pecado con todas las consecuencias del pecado. Por eso, ¿cuántos de nosotros en algún momento pensamos, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? ¿Pensó alguna vez usted eso? Amén. Que dice, pero este hombre era bueno. Y mira el accidente que tuvo. ¿Por qué esos niños fueron violados y por qué los mataron? ¿Por qué ese accidente? ¿Dónde está Dios? Dice la gente, ¿sí o no? Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Justamente con nuestro hermano Jimmy fuimos una vez a visitar a alguien que estaba pasando un momento difícil, tenía prisión domiciliaria, se dice, ¿no?
lo tenían que juzgar, pero estaba en la casa todavía, una persona que estaba bastante bien económicamente, y cuando fuimos con nuestro hermano, y la primera pregunta que me hace esta persona dice, si existiera Dios, ¿por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay hambre en la tierra? Si Dios existiera, lo primero que preguntó. Entonces yo le di el versículo Romanos 5:17. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Por uno que pecó, el mundo, la tierra quedó bajo maldición. Uno transgredió y quedó la muerte. Cáncer, ¿no? Nosotros, por ejemplo, pasado momentos difíciles, cuando el sobrino de la pastora tenía 12 años, le dio cáncer, leucemia, y pasó un año, oramos, en ese tiempo ayunamos, no teníamos el conocimiento que tenemos hoy. Hicimos todo lo que nosotros podíamos hacer, y a los 13 años el sobrino falleció. Y uno se pregunta, pero si el niño ni alcanzó, ¿a qué? No alcanzó ni a pecar, podríamos decir, ¿no? Porque si dijimos, bueno, por lo menos ¿no? A veces vemos personas que queremos que le agarre un cáncer, ¿no? Si le agarra un cáncer a ese desgraciado, para que deje tranquilo ese país, ¿no? Alguna persona... No, que estamos en vivo. Yo dije, no, viste, porque pensás en alguien, decir, ay, que le caiga un rayo, ¿no? Pero cuando usted ve a un niño de 12 años, dice, pero ¿dónde está Dios? ¿Por qué le pasó esto? ¿No? Vienen todas esas preguntas. Entonces la respuesta es esta. Dice, entró el pecado en el mundo por un hombre, por Adán. Y por el pecado la muerte. O sea, la muerte tiene que ver con la maldición, tiene que ver con todo lo negativo, tiene que ver con las enfermedades, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la artritis, tiene que ver con el diabetes, tiene que ver con el asma, tiene que ver con cáncer, tiene que ver con todo eso. ¿Por qué? El pecado y la muerte. Entonces, la solución, ¿cuál es la solución? La solución es cómo el pecado sale de mi vida y cómo en vez de muerte puedo vivir para siempre, gloria a Dios. Amén. Entonces, para eso tengo que entender, razonar, ¿no? Escribir, y lo que pasa es que a muchos que no les gusta. Escribir, no le gusta estudiar, no le gusta sentarse a escuchar al pastor Leo. Entonces muchos dicen, no, yo prefiero que me den el agua que trajeron del río Jordán, ¿no? El agua. Yo doy $100 y me dan el agua bendita y ya con eso se va contenta la persona. Imagínese, 100, 200, 300, 400, 500, cuando quiera, te va con $3.000, ¿no? Y la persona contenta, hay el agua bendita. Ponga este vaso de agua debajo de... Usted va a ser bendecido, dice la iglesia, ¿no? Y la gente va y compra. Ignorancia. Oseas 4:6, ¿qué dice? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, cuando usted no tiene conocimiento, perece. Por eso el Evangelio es recibir, escribir, anotar, meditar en la palabra y después decir, no, esto es verdad. Por uno, dice la palabra, acá entró el pecado y pasó la muerte, por cuanto todos pecaron. Versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Acá está hablando de la ley de Moisés, porque acuérdese que viene Adán, después de Adán viene Abraham, pasaron 2000 años, después de Abraham pasaron 500 años, vino Moisés, viene la ley de Moisés por 1500 años, y entonces Pablo dice, antes de la ley de Moisés había pecado, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Mire lo que dice acá. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Por qué había muerte? Porque la paga del pecado es muerte. Donde hay pecado, ¿qué hay? Hay muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es quitar el pecado. Esa es la solución, quitar el pecado. La pregunta a la gente, ¿cómo hacemos para quitar el pecado? No, muchos dicen, ¿cómo hacemos para quitar el pecado? Y acá viene la respuesta, miren lo que dice.
Pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, ¿cuál fue el que transgredió? Adán. Por ese que transgredió murieron los muchos, abundaron mucho más. Para los muchos que abundó, lea conmigo, 1, 2 y 3. La gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Uno, Adán, falló y por él todo el mundo quedó bajo pecado. Pero viene Jesús y por trillones, cuatrillones de pecados que iba a cometer toda la humanidad con un solo sacrificio, un regalo de parte de Dios, dejó limpia a toda la humanidad. Por eso cuando Juan el Bautista, en el capítulo 1 del libro de Juan, Juan el Bautista ve a Jesús, ¿y qué fue lo que dice Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo no vino a cubrir el pecado, Cristo vino a quitar el pecado. Gloria a Dios. Entonces, ya vamos tomando forma, ¿no?, de lo que es una nueva creación, una nueva naturaleza. Porque al entender esto, uno va a entender bastante lo que es el Evangelio y no la religión. Esto no es una religión. ¿Qué es una religión? La palabra re es volver. Ligión es ligar. Revolver, ligión es ligar. El hombre, por medio de las religiones, quiere ligarse a Dios. Quiere estar bien delante de Dios. Pero el problema que no puede por medio de cumplir mandamientos, por medio de guardar mandamientos o cumplir leyes. Hay personas que se portan lo mejor que pueden, pero aunque se porten lo mejor que pueden, no dan con la talla delante de Dios. ¿Cuánto están entendiendo? ¿Por qué? Porque Dios es santo, santo, santo. No hay forma de que nosotros podamos estar bien delante de Dios mediante nuestro comportamiento, mediante nosotros pagar un precio. Hay gente que en los monasterios, ¿no?, se castiga, se pega y dice, no, yo voy a agradar a Dios de esta manera. Imposible agradar a Dios en nuestra fuerza. Por eso Dios dijo, yo soy el camino, gloria a Dios. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre sino a través de mí, dijo Jesús. Gloria a Dios. Entonces diga conmigo, tengo buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios no te está pidiendo nada a ti. Dios lo que te está pidiendo es que usted crea. Esto tiene que ver con fe, tiene que ver con creer. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó? Después que Jesús resucitó, ¿cuántos días anduvo en la tierra? ¿Se acuerda? ¿Cuánto? Jesús muere, resucita, anduvo 40 días, con pruebas indubitables. Y los discípulos lo volvieron a ver resucitado. Los apóstoles lo vieron resucitado. ¿Y qué pasó con uno? ¿Se acuerda que dijo uno? Tomás, ¿qué fue lo que dijo? Tomás no estaba. Cuando vino y le dijeron, ¿sabe a quién vino? Vino Jesús. Lo vimos a Jesús. Le dijo, no, yo no creo. Si no viera su costado, si no viera sus manos, no voy a creer. Dice la palabra que en ese mismo momento, ¿quién apareció? Traspasó las paredes de Jesús y se le apareció y le dijo, Tomás, ¿por qué eres incrédulo? Le dijo, ¿no? Pon tu mano en mi costado, pon tus manos en mi llaga. Y dijo Jesús, bienaventurados los que no ven. Dígale al que está al lado tuyo, eres bienaventurado. Somos bienaventurados, porque nosotros no estuvimos, nunca le vimos, pero creemos, gloria a Dios. ¿Y qué es la palabra bienaventurado? Dichoso, feliz, bendecido. Soy un bienaventurado. Diga conmigo, soy bienaventurado. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Por eso este nuevo pacto tiene que ver con creer. No hacer. Ellos estaban acostumbrados a hacer, pero tiene que ver con creer. Volvemos acá. Versículo 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación.
Pero el don, o sea, el regalo, lo que Cristo hizo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Por un hombre, por Adán, usted fue condenado. La gente vive bajo condenación. Y escuche lo que le voy a enseñar ya que estamos en esto. La condenación tiene que ver con la maldición. Cuando Adán vino y pecó, hizo que el pecado en la humanidad pase de una generación a otra generación. Por eso cuando usted va al doctor, los doctores que le preguntan, ¿no? Le dicen, ¿su familia hay alguno que tiene problemas cardíacos? ¿Veo que le pregunta sí o no? Le dice, su mamá murió de diabetes, su papá murió de cáncer, le empiezan a preguntar. ¿Por qué? Porque los doctores, según tus ancestros, los que vivieron tus ancestros, es lo que te puede tocar a ti. ¿Por qué? Porque la maldición generacional va pasando de una generación a otra generación. ¿Por qué? Mira lo que dice acá. Por medio de uno que pecó, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, toda la humanidad quedó bajo condenación. Por eso las enfermedades, por eso los pecados se repiten de una generación a otro. El abuelo fue alcohólico, el papá fue alcohólico y el hijo es alcohólico. ¿Cuántos vieron eso alguna vez? ¿No? Un montón de veces. Matrimonios, ¿no? Los padres se separaron, los abuelos también se separaron, los hijos también. Van pasando generación a generaciones. Las maldiciones, la condenación, los pecados, las transgresiones. Pero digan conmigo, hay buenas noticias. Por eso el Evangelio, la palabra Evangelio son buenas noticias. Por eso nosotros estamos aquí, por eso hacemos todos estos videos y llegamos a gente. ¿Por qué? Porque hay una salida. ¿Cuánto dicen amén? Cristo es la solución para el ser humano. Jesucristo es la solución. Entonces mire lo que dice acá. Un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones. Un pecado condenó, pero por muchas transgresiones viene Jesús, ofrece su vida y ahora usted es justificado. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Y qué es la palabra justificado? ¿Qué es la palabra justicia? La palabra justicia es la gracia de Dios dada a la humanidad para que tengamos una correcta relación para con Dios. La palabra justificación viene del término de una corte judicial. ¿Qué es lo que hay en una corte judicial? Hay una persona que es condenada por un delito que cometió, ¿verdad? Póngale que usted va a la corte, hay una persona que está condenada a un delito que cometió, hay un fiscal que lo acusa, hay un juez que tiene que decidir, hay abogados, ¿sí o no? Ahora la persona, vamos a decir que mató a alguien, tiene que ser condenada y posiblemente le den pena de muerte. En una corte judicial sucede eso. Ahí estábamos nosotros, sentados en ese lugar. Por causa del pecado de Adán, nosotros teníamos que morir. La muerte era lo que nosotros íbamos a recibir. Pero Jesucristo, en la cruz, ¿qué fue lo que hizo? Diga conmigo, tomó mi lugar. Diga, fue mi sustituto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Eso es poderosísimo creer eso. ¿Por qué? Porque ahora Jesús dice, yo, a pesar de todas tus transgresiones, tomo tu lugar y ahora tú eres verdaderamente libre y eres justificado. Eres justo. Ya usted no está bajo maldición, ya no está bajo pecado, ya no está bajo condenación. Gloria a Dios. Por eso Jesús cuando vino, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará ¿qué? Libres. Diga, es el conocimiento de la verdad que me hace libre. ¿Cuánto lo creen? Conocer la verdad.
Por eso yo siempre lo voy a invitar a escribir, a anotar. Disculpe. Sacarle foto a estos versículos, ¿no? Para que usted pueda seguir meditando y aprendiendo. Muy bien. Terminamos ahí la semana pasada en Juan capítulo 4, versículo 24. Y esto vamos a comenzar hoy. Entonces ya tenemos que por medio de Adán, usted estaba muerto en delitos y pecados. Ahora tenemos que aprender cómo nacer de nuevo. Y para esto son estas clases, esta enseñanza para nacer de nuevo. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, de la siguiente manera. El Evangelio es la vida de Dios. Efesios 2, del 1 al 10, dice el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estaba usted? Muerto. ¿Cómo estaba el hermano Leo? Muerto. En mis delitos y pecados. ¿Y quién me dio vida? Jesucristo. Toda la humanidad está muerta en delitos y pecados. Ahora el Evangelio no es que usted va a cambiar su forma de vivir. El Evangelio no es para cambiar patrones de conducta. El Evangelio no es para eso. El Evangelio es para que usted tenga una nueva vida. ¿La vida de quién? De Cristo dentro suyo. Dios viviendo dentro suyo. Entonces ahora usted nace de nuevo. ¿Qué es lo que pasa cuando viene un bebé a una familia? ¿No? La mayoría de nosotros, ¿no? En algún momento tuvimos un bebé, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? El bebé empieza ¿a qué? A crecer, ¿no? Lo mismo cuando usted nace de nuevo. Ahora usted tiene que comenzar ¿a qué? A crecer con el alimento. ¿Cuál es el alimento? El alimento es la palabra. Y lo bueno es que si usted tiene un buen alimento, ¿cómo va a crecer? Sano, saludable, va a crecer bien. Entonces la palabra dice que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Decíamos el otro día que si la persona dice, bueno, yo era bueno, yo era buena, yo no era pecador, no tenía pecados, entonces esa persona no puede tener la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque está creyendo que es buena. La persona tiene que aceptar que es una persona pecadora. Tiene que aceptar que es una persona que no puede hacer las cosas bien por sí solo. Y tiene que aceptar que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces ahí viene la palabra, y la palabra te dice que Él te dio vida cuando usted estaba muerto en vuestros delitos y pecados. Mire lo que dice el versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esta carta escribe el apóstol Pablo a los que estaban en Éfeso. Por eso se llama la carta a los Efesios. Dice Pablo, ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Antes ustedes andaban igual que la gente que no tiene conocimiento, los que no conocen. Y dice, mire lo que dice, y andaban con el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tenía la antigua naturaleza, había un espíritu. ¿Qué es el espíritu ese? La actitud en la cual usted se movía. Era hijo de ira, era hijo del diablo, por así decirlo, aunque algunos dicen, no, yo nunca fui hijo del diablo, pero al tener la naturaleza satánica, caída, adámica, usted era una marioneta del diablo. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza caída. Algunos me dicen, no, pastor, yo era bueno.
Muchos hacíamos cosas buenas, ¿sí o no? ¿Cuántos hacíamos cosas buenas? Pero también hacíamos cosas malas, ¿sí o no? Entonces, pero algunos dicen, bueno, pero no era tan malo como mi primo, ese sí que era un bandido, yo no era tan malo, ¿no? Siempre nos queremos justificar. Esa sí que era mala, yo no era tan mala. Pero cuando Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, caminaban en una antigua naturaleza, vivían conforme al mismo espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En aquellos que no tienen la naturaleza de Cristo. La naturaleza, la nueva naturaleza, ¿que es en quién? En Cristo Jesús. El versículo 3 dice de la siguiente manera, entre los cuales también, diga conmigo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, diga conmigo, por naturaleza. ¿Cómo dice? Ahí dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Éramos hijos de Dios? No, ¿éramos hijos de qué? De ira. ¿Pero por qué? ¿Por nosotros? No, porque heredamos el pecado ¿de quién? De Adán. ¿Heredamos la naturaleza de quién? De Adán. Como teníamos la naturaleza de Adán, la naturaleza caída, adámica, que recibió Adán en el huerto del Edén, entonces, diga conmigo, tenía que nacer de nuevo. Para que esa naturaleza antigua quede clavada en la cruz juntamente con Cristo Jesús. Nosotros enseñamos los días jueves, los días domingo, y seguimos la enseñanza, ¿no? Si usted quiere puede ver la número 1 en Facebook, la tenemos en Facebook, para usted poder enganchar con esto que estamos enseñando ahora, ¿no? Por eso que fui un poquito más rápido en la otra. Pero aquí, Efesios 2, dice, estábamos muertos en delitos, en pecados, ahora, y vivíamos con una naturaleza adámica, satánica, vivíamos conforme al espíritu, al sistema de este mundo, no nos importaba mucho las cosas de Dios. Muchos de nosotros vivíamos enfermos de hospital en hospital, de clínicas en clínicas, otros vivíamos en adicción, de adicción en adicción, no podíamos salir de las adicciones, alcoholismo, drogadicción, adulterio, fornicación, cuántas cosas, pero porque teníamos una vieja naturaleza, hasta que nacimos de nuevo, gloria a Dios. Pero Pablo acá dice, no se olviden que ustedes también antes andaban como anda el mundo. ¿Por qué dice eso? Porque muchos de nosotros nos podemos hoy enorgullecer y olvidarnos que el mundo está sufriendo. ¿Cuándo dicen amén? Y que hay muchos que necesitan recibir estas verdades. Que usted se pueda recordar de cómo usted vivía antes en sus pecados, en sus delitos, en sus transgresiones. Pero gloria a Dios que un día vino Cristo a su vida. Gloria a Dios que un día fue alumbrado con esta maravillosa palabra de este nuevo pacto de la gracia. Y dice aquí la palabra en el versículo 3, éramos por naturaleza. No que éramos nosotros porque nosotros queríamos, sino que ya por naturaleza, nuestra naturaleza era caída, era una naturaleza de ira. Versículo 4 dice de la siguiente manera. Lea conmigo, vamos. 1, 2 y 3. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Dice, pero Dios, hoy yo no estoy aquí parado transmitiendo esta palabra porque había algo bueno en mí. ¿Esto viene de quién? De Dios. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es algo que no merecemos. Gracia es algo que no merecemos.
Pero Dios no dice que Dios es fuego consumidor, que Dios te va a castigar por tus pecados, que Dios te va a mandar al infierno por esto, por aquello. Dios te está diciendo que Él es rico en misericordia. Dios es amor, gloria a Dios. Entonces cuando la gente piensa en las iglesias y dice, no, yo mejor no voy a la iglesia, porque en la iglesia me van a demandar mucho. Si voy a la iglesia me van a decir que deje esto, que deje aquello, que ya no puedo bailar, que ya no puedo ir al cine, que ya no puedo ir a un concierto, que ya no puedo tomar, que ya... O sea, porque creen que la iglesia es un lugar de ¿qué? De prohibiciones. Es un lugar donde hay una ley que tenés que hacer y que no tenés que hacer para agradar a Dios. Pero cuando usted viene al maravilloso evangelio verdadero de Jesucristo, el evangelio de la gracia, te enseñamos que Dios te ama, que Dios es amor. Dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 12, dice, en esto conocemos el amor de Dios, que Dios nos amó a nosotros primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que es propiciación? Sustituto. Dios, diga conmigo, Dios tomó mi lugar. Cuando usted entiende que Dios tomó tu lugar, Él puso su vida por ti. Es lo que dice aquí, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dígale a alguien, eres un amado de Dios. Eres una amada de Dios. Tocale a alguien y decirle, eres un amado de Dios. Eres una amada de Dios. Cuando uno sabe que es amado, uno no peca más, al contrario. Uno dice, soy amado por Dios, Dios me mira con bien. Yo tuve la oportunidad de predicar en un tiempo dentro de muchas cárceles, prisiones en Latinoamérica. No sé por qué Dios me llevó un tiempo a predicar en diferentes cárceles, pequeñas, muy grandes, de 5.000 personas, y ponían pabellones, traían al predicador, yo era el predicador, y después los hermanos, porque ya eran hermanos dentro de la cárcel, querían hablar con uno, ¿no? Porque todos quieren hablar con el predicador. Y entonces después me ponía así en grupos, hablando con ellos, y había un patrón en esos muchachos, algunos hombres grandes, que estaban en una cárcel, y el patrón era, yo no tuve padre, mi papá me abandonó cuando era niño. Otros decían, no solo mi papá, sino no tuve mamá. Y crecieron así sin padres, sin madre, sin alguien que les ame. Y después, ¿qué fue lo que pasó? A los 10 años de edad, 11 años, 12 años, ¿qué fue lo que hicieron? Entraron en pandillas, porque ahí encontraron aceptación. ¿Qué encontraron? Alguien que le dice, nosotros te vamos a cuidar, nosotros te amamos. Porque el amor, ¿qué es lo que hace? El amor pone seguridad en las personas. O sea, no estoy diciendo que en la pandilla hay amor, sino que simplemente hay aceptación. Y los muchachos, pensando que son amados, se quedan en un lugar, pero cuando van creciendo, siguen cometiendo crímenes, violaciones, drogadicción, alcoholismo. ¿Y dónde terminan? En la cárcel, en ese lugar. Entonces, cuando yo hoy entiendo el amor de Dios, que usted se equivoca y Dios te sigue amando. Que Dios no está con un... no. Antes nos predicaban, cuando yo era niño, me predicaban como que Dios estaba sentado en un trono con una barba blanca, un pelo blanco, con un palo, ¿no? ¿Preparado para qué? Para castigarme cada vez que me equivocaba. Ese es el Dios que yo tenía en mi mente, porque era el Dios que me habían proyectado. Inclusive hay, todavía hasta el día de hoy, yo no sé si usted lo habrá escuchado, pero viene, por ejemplo, un huracán para Puerto Rico, para República Dominicana, para las Islas Caribe, viene un huracán y la iglesia dice, vamos a orar para que Dios desvíe este huracán, ¿no? Como diciendo, nosotros vamos a orar para que Dios, que está enviando este huracán, lo desvíe. Entonces ponen como que las personas son buenas y Dios es ¿qué? Es malo. Pero ese no es Dios. En la naturaleza ocurren cosas, terremotos,
huracanes, guerras, todo eso tiene que ver con un sistema caído, un mundo caído, una naturaleza caída. Entonces, pero ¿hay salida para eso? Sí, la salida es creer correctamente que usted es una nueva criatura, una nueva creación, que tiene una nueva naturaleza. Cuando usted entiende esto, usted va a recibir lo que dice la palabra de Dios. Ganaron los 2.000, 10.000 a tu diestra, más a ti no va a llegar. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que te cuiden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La gente me dice, ¿usted no tiene miedo, no tiene temor cuando va a otros países a predicar? El año pasado, lo conté en algunas oportunidades, en junio me invitaron a México y a algunas personas yo le decía, voy a ir a México. ¿A México vas a ir? Pero mirá que México, ¿no? Disculpen los mexicanos de acá. Mirá que México está caliente, ¿no? Decía, esa zona, ¿y a qué parte va? Le digo, no, voy a Monterrey. Dice, Monterrey, bueno, no está tan malo, ¿no? Y de ahí voy a Reynosa. A Reynosa, decían, ciudad fronteriza. Reynosa es caliente, decían. Y después de ahí, y a Ciudad Victoria, Tamaulipas, le decía, eso es candela, ahí esa ruta, dice, es fuerte. ¿Y usted está seguro, pastor, que va? Y le digo, ¿cómo voy a tener miedo si hay una promesa que Él envía a sus ángeles delante de mí? Gloria a Dios. En sus manos me van a llevar para que mi pie no tropiece en piedra. Usted no los ve, usted no ve, pero hay ángeles que están cuidando su vida. Gloria a Dios. Y después me dice, ¿a qué otra parte va a ir de México? Le digo, voy a ir a Culiacán, Sinaloa. Y me dice, ay, me decía, no, decía, oramos por usted, pastor. Y yo le decía, no, si una iglesia hermosa, mire, usted me va a decir, yo salgo a las 12 de la noche, 1 de la mañana, si tengo que ir a comprar algo, a comer algo, yo llego a la iglesia a predicar a las 11, 12, por ahí quiero a comprar un sándwich, algo para tomar, yo salgo, no tengo ninguna clase de problema. Si no tiene miedo, ¿cómo voy a tener miedo? Si hay un pacto que Jesús juró por Él mismo, que Él prometió, lo único que tenemos que hacer es creer. You have to born again. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que recibir estas verdades. ¿Por qué? Porque uno transgredió, uno metió la pata, pasó el pecado, pero vino uno, gloria a Dios, el postrer Adán, Jesucristo, y con una sola ofrenda, con un solo sacrificio, le puso fin al pecado, le puso fin a la muerte, cumplió la ley de Moisés, derrotó, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, al diablo y a los demonios, gloria a Dios. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas te fueron dadas? Todas las cosas. ¿No? Dentro tuyo Dios ha depositado amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, benignidad, fe, dominio propio. Todo ya lo puso dentro tuyo. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es descubrir todo lo que está dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Deme 3 minutos más. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. ¿Cuántos tienen la vida de Dios? Bueno, con esas ganas, bueno, de este lado como que gritaron más que de este lado. Amén. Ok, vamos de vuelta. ¿Cuántos tienen esa vida de Dios? Amén. Wow, grite como argentino, vamos. Después dice, ¿por qué salen campeones de América, campeones del mundo? Porque gritamos, le digo. Todo el partido, le digo. Grita. Todos alentando. Para ser campeón, hoy hay que ganar. Cualquiera gana, ¿sí? ¿No? 90 minutos que te estén gritando. Entonces los cristianos tenemos que contagiarnos un poco, amén. ¿Cuánto tenemos la vida de Dios? Amén, gloria a Dios. Tengo la vida de Cristo. Usted se levanta por la mañana. Ay, otra vez me duele.
Ay, no sé cómo mejor me voy al doctor. Ay, cómo es el clima, tanta humedad, ¿no? Pero diferente cuando usted se levanta y dice, Señor, gracias, porque ciertamente te llevaste todas las enfermedades, sufriste los dolores, yo estoy bendecido, estoy bendecida con toda bendición en Cristo Jesús. Wow, no le digo, nos levantamos a veces desanimados, ¿no? Nos levantamos a veces pensamientos en la noche, a veces que no podés dormir, que vienen los pensamientos, los problemas, las cosas, vienen continuamente, porque estamos en un sistema caído, en un mundo caído, pero gloria a Dios que tenemos su palabra. Acuérdese, el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. La palabra, lo importante en este tiempo. Acuérdese cuando Jesús, estando aquí en la tierra, Jesús de Nazaret, capítulo 4 del libro de Mateo, capítulo 4 del libro de Lucas, simultáneamente enseña de la tentación de Jesús cuando estuvo en el desierto y fue tentado por el diablo, por Satanás, vino y lo tentó, porque en ese tiempo Satanás todavía andaba vivo, todavía andaba ahí dando vuelta, y vino y le tentó, y le dijo, si tienes hambre, ¿qué fue lo que le dijo? Convierte esta piedra en un pan. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. ¿Con qué venció en ese momento al diablo? Diga conmigo, con la palabra. Porque es la palabra donde está el poder. La palabra de Cristo. Por eso tenemos que aprender y continuamente meditar en la palabra de Dios. En el Salmo 1 dice, el que medita de día y de noche en su palabra será como el árbol plantado junto a la corriente de las aguas que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, levante su mano conmigo y diga, por gracia soy salvo. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén, gloria a Dios. Nos ponemos de pie. ¿Está contento? ¿Está contenta? Amén. Esta es la palabra y después en nuestra casa tenemos que seguir ejercitando, practicando. Saludamos a todos aquellos que se conectaron a través de las redes, aquellos que hoy por primera vez, gracias hermano Gustavo que estamos en TikTok también, gloria a Dios, que tenemos un paso más y ya la próxima semana tendremos teléfono nuevo, ¿no? Gloria a Dios por fe, gloria a Dios. Ya tenemos el micrófono, gloria a Dios, así, para el próximo teléfono, para la próxima cámara. Yo digo siempre que, y los que están conectados, que hay muchas formas de servir a Dios. No todos somos predicadores o pastores, pero juntos podemos hacer que este evangelio llegue a otras vidas. Y si hoy usted está pasando por un momento difícil o si necesita oración, ahora después que cortemos acá podemos orar por tu vida también. Amén. Si usted necesita oración, podemos orar por ti, porque Dios te va a fortalecer a través de la oración también. Es muy importante todo esto. Si usted está pasando por un momento de dificultad, de alguna enfermedad, algún dolor en su cuerpo, diga, pastor, ore por mí, acá estoy también para orar. Amén. Levante su mano antes de irnos en vivo y diga conmigo, Señor Jesús, te doy gracias porque he sido perdonado de todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Con un solo sacrificio me dejaste limpio, santo y justo. Soy nueva criatura, nací de nuevo, tengo una nueva creación en Cristo Jesús y estoy destinado a reinar en vida. Estoy destinado a que todas las cosas me salgan bien en Cristo Jesús. Amén. Fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Nos estamos viendo el día sábado, pasado mañana, otra vez por Facebook, por TikTok y a través de las redes. Bendecido con toda bendición. Chao.